Bienvenidos a La Quinta Silla, programa institucional del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo. Y esta noche con un tema muy coyuntural. Los líderes sociales, la zozobra no se detiene. El asesinato de líderes sociales en el país, porque a pesar de las alertas tempranas y medidas adoptadas por las autoridades, en lo que va corrido del presente año han sido asesinados 94 líderes sociales, incluyendo 11 mujeres. De acuerdo con las cifras de Indepaz, los principales responsables de estos crímenes siguen siendo presuntamente las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, siendo las regiones más afectadas Cauca con 21 casos, Antioquia con 12 y otras regiones como Nariño, Chocó, entre otros. Hay que señalar también que las principales víctimas por ahora son los indígenas con 22 registros, mientras que los comunales le siguen con 21 casos. Líderes sociales, la zozobra no se detiene, es el tema de hoy en La Quinta Silla del canal Univalle TV y Univalle Estéreo. Y para ello tenemos invitados muy especiales para tocar este tema, para analizarlo. El director del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividad de Indepaz, investigador y tallerista Leonardo González Perafán, quien está con nosotros virtualmente. Leonardo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También está en estudio Juan Carlos Chindicue, exgobernador indígena, expresidente del Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz, actualmente consejero de Derechos Humanos y Paz de la Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa en el Valle del Cauca. Juan Carlos, bienvenido, gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Y nos acompaña también virtualmente Erley Velasco, el líder social, comunitario y campesino del municipio de Balboa. Hace parte del proceso social y comunitario del sur del Cauca, que recoge varios municipios como Bolívar, Argelia, Patía, La Sierra, Rosas. Gracias por acompañarnos, Erley, bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo para los televidentes de La Quinta Silla, agradecimiento por la invitación. Y antes de entrar en materia, quiero invitar a los televidentes y a nuestros invitados para ver la siguiente nota preparada por nuestro equipo de producción. En Colombia, la labor de los líderes sociales hacen que conozcan el tejido social, político, cultural y económico de sus regiones, convirtiéndose en pieza fundamental dentro de las comunidades al promover la protección del medio ambiente ante la extracción de proyectos mineros de oro, la distribución de la tierra, así como el respeto y la divulgación de los derechos humanos, por lo que la violencia llega a ellos y ellas reflejándose en amenazas, hostigamientos, desplazamientos y asesinatos, a pesar de que en agosto del 2020 la Defensoría Nacional del Pueblo emitió la resolución 074 con la que no solo se define qué es un líder social, sino que, además, se les designa como titulares de 12 derechos fundamentales, dejando también los criterios para identificarlos. Según Indepaz, en su más reciente informe publicado el 17 de julio de 2023, van 94 líderes asesinados en Colombia, siendo los departamentos más afectados Cauca, con 21 casos, seguido de Antioquia con 12 y Nariño con 9. Las víctimas han sido principalmente líderes indígenas con 22 registros y 21 comunales, siendo marzo el mes donde se registraron las cifras más alarmantes, 13 víctimas, según la ONG internacional Human Rights Watch. Ante estas circunstancias que no dejan de ser preocupantes por las acciones violentas a las que están expuestos los líderes sociales, sigue siendo imperativo atender las diversas alertas y llamados hechos por entidades y organizaciones, tanto nacionales como internacionales, en las que claman para que sean efectivas las medidas de protección y para que la impunidad no siga siendo parte en la historia de quienes han sido silenciados por defender sus comunidades. Y se integra a este panel para hablar de los líderes sociales y los asesinatos en esta región del país y en Colombia, Dora Chamorro, artista teatral de profesión, feminista, educadora social comunitaria, con énfasis en gestión cultural, defensora de los derechos de las mujeres, campesinos, derechos ambientales, artísticos. Ella es también emprendedora y empresaria. Dora, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto, gracias por la invitación y saludos a todos y a todos los que nos están viendo el día de hoy.
Gracias, Dora. Y empezamos con Leonardo González Perafán, es director del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, y queremos preguntarle por qué, doctor Perafán, el Cauca es de lejos el departamento con más líderes sociales asesinados en el presente año. Sí, Gerardo, pues lastimosamente él siempre ha sido uno de los departamentos donde se ha presentado las principales violencias, no solamente en homicidios de líderes, de firmantes, de masacres, de desplazamiento forzado. Y esto tiene múltiples causas, no solamente por la geografía, que pues, por supuesto es rica, como una estrategia para los grupos armados, para poder tener estos corredores. Asimismo, en el Cauca están una de las organizaciones o las organizaciones más fuertes, no solamente de comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas, la resistencia que existe en las comunidades, los procesos organizativos que tienen las comunidades en el departamento del Cauca son muy importantes. Han sido punta de lanza para grandes procesos nacionales. Entonces, esta resistencia pues hace que los intereses de los armados y de quienes están armados pues choquen con los intereses de las comunidades, y ahí es donde las principales víctimas son los líderes de las comunidades y las mismas organizaciones. Entonces, el departamento del Cauca pues reúne todo este escenario y pues es lo que se está presentando, principales violencias, especialmente en líderes de las comunidades. Gracias, Leonardo. Erley, en Balboa, sur del Cauca, una de las zonas más afectadas por la manera como operan varios grupos armados en el mismo territorio. Justamente esa característica, Erley, pone en riesgo a los líderes el hecho de que el ELN, las disidencias, la Nueva Marquetalia, se disputen los mismos territorios en los que ustedes hacen su trabajo comunitario. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Yo creo que hay que remontarse un poco al problema estructural para responder a tu pregunta, y es que en las últimas décadas los gobiernos que pasaron se encargaron de acabar con el campo colombiano, con la productividad del campo, con la legalidad del campo, ¿cierto? Y a partir de eso, pues los campesinos y otros sectores se vieron obligados a economías ilegales, ¿cierto? O a economías de producción ilegal, y pues eso hace que estos territorios sean llamativos para algunos grupos que han llegado. Lastimosamente llegan unos y la comunidad tiene que convivir con ellos, y convivir con ellos en muchas ocasiones, aunque sea de una forma obligada, para los que luego llegan, posiblemente puede repercutir en que estas comunidades con los primeros podrían haber coordinado algunos temas. Entonces, cuando llega otro grupo, desplaza a otro, hay una comunidad de casas, de asesinato y toda esta cuestión. Pero yo creo que hay un problema estructural que hay que solucionar, que no es fácil. Llevamos un año solamente de un gobierno alternativo, progresista, que hay que darle tiempo a las garantías, las IAS, seguir en manos de los mismos que venían gobernando este país, y una vez podamos este gobierno mandatar como se debe, yo creo que se van a ir solucionando estas brechas, y a partir de eso va a empezar una legalidad y por ende debe llegar la paz. Erley, gracias. Dora, que es defensora de derechos humanos, una mujer metida en todo este tema de procesos sociales, ¿por qué los indígenas, las principales víctimas en el Cauca, a su juicio? Bueno, yo haciendo un análisis últimamente, creo que, bueno, el tema es la tierra, indudablemente. Claro, los actores armados están en los resguardos, que son la casa de los indígenas. Total, ¿cómo querer sacarlos a ellos de allá? A punta de bala, asesinando a los indígenas, que sus familias sientan miedo y tengan que desplazarse de los resguardos. Creo que la tierra es un tema muy importante, y lo hemos visto estos últimos días con la noticia donde se descubre un gran sótano donde hay montones de escrituras de campesinos, y me imagino que también de indígenas, ¿sí? Porque han hecho esta solicitud hace muchísimos años, casi desde 1960, y encontramos unas bodegas enormes, un sótano lleno
de escrituras de campesinos y campesinas. O sea, siempre han querido bloquear que la gente sea dueña de su terreno. Y eso ha conducido que también la gente tome unas opciones que ofrecen los grupos delincuenciales, los grupos narcoparamilitares en los territorios, por lo cual la gente pues se dedicó también a sembrar el cultivo de coca para venderle a estos grupos, ¿sí? Le venden la hoja, no es que la mata sea la que mata, como dice, sino que venden su hoja y eso es transformado, o sea, los delincuentes son otros. Sí, Juan Carlos Chindicue es un líder indígena en el Valle del Cauca y está muy cerca del territorio de Farallones, donde también hay otros elementos intimidantes y amenazantes. Juan Carlos, ¿cómo está la situación de ustedes, los líderes indígenas y sociales en el Valle? Bueno, para el Valle es igual, la situación es complicada en estos momentos, sigue la zozobra, sigue el terror. El último que murió fue un mayor de la medicina, que ya estaba uno de los firmantes del Acuerdo de la Paz, y que lamentablemente creo que fue su última visita al departamento del Cauca. Él era de Caldono, visitó al hermano y que horas de la tarde-noche fue asesinado en Florida Valle por grupos armados. ¿Tiberio? Sí, señor, el mayor Chepe, Tiberio. Tiberio Chepe. Sí, Chepe. Entonces, es ahí donde ella había hecho la denuncia desde marzo, uno de las autoridades indígenas, ha hecho la denuncia desde marzo, la persecución que se venía presentando por este grupo de la Jaime Martínez y la de Huerto Ramos, y ahí está la respuesta que se presentó por no hasta activar las alertas tempranas por parte del gobierno municipal. Sí, Leonardo, ¿por qué a pesar de que estos grupos se dan el lujo de anunciarlo, sacan pasquines con los listados, se generan las alertas tempranas, en muchos casos incluso algunas medidas de seguridad, ¿por qué a pesar de eso finalmente se da el desenlace fatal? Sí, lastimosamente, pues lo que está sucediendo especialmente con los líderes y a pesar de lo que han venido, de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, de las alertas comunitarias que se han venido presentando por las diferentes comunidades, organizaciones, expresando lo que puede suceder, no ha existido una intención clara por parte del Estado para hacer frente a la situación, especialmente de la presencia de diferentes grupos armados. En el caso del Cauca se presencia más de 5 grupos armados en diferentes zonas, entonces pues ha sido difícil que realmente exista una política no solamente de paz total por parte del gobierno para los grupos, sino también para las pequeñas bandas, que muchos de ellos son los asesinos de los líderes. Cuando vemos cuál es el modus operandi, en su gran mayoría a nivel nacional lo que sucede son sicariatos especialmente, y los sicariatos los cometen bandas, pequeños grupos armados. Hay, por ejemplo, en Jamundí o en Puerto Tejada, escuelas de sicarios de pequeñas bandas, y cualquiera de estos grupos lo puede contratar. Pero no solamente cualquiera de los grupos, cualquiera de las conflictividades territoriales que hay. En el norte del Cauca, por ejemplo, hay conflictividades socioambientales, y cualquiera que sea enemigo y que esté estigmatizando a una comunidad, a una organización, puede contratar uno de estos bandidos que están siendo de sicarios en estas bandas. Entonces, el problema es mucho más grande y que va mucho más allá del diálogo solamente con el grupo armado grande, sino también es necesario tener una visión de seguridad ciudadana en los municipios y especialmente en las grandes ciudades. Leonardo, gracias. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores, pero ya volvemos con más sobre este tema. Líderes sociales, una zozobra que no termina, en el entendido de poder buscar una explicación a lo que está pasando con líderes indígenas, reincorporados, firmantes y campesinos en el occidente colombiano. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo. Y esta pregunta quiero hacerla a todos mis invitados por la preocupación que genera. Y es que pareciera haber una estrategia de guerra, una intencionalidad de afectar el liderazgo en su más alto nivel. Médicos ancestrales, los mayores, los sabios. ¿Es una estrategia de guerra, Juan Carlos? Sí, y es lo que decía, es que ellos son los que nos orientan. Siempre ha sido la medicina la parte principal del movimiento indígena, de las comunidades y los territorios.
y es donde están atacando la parte más, es la consejería de nuestros mayores. Volver a preparar un mayor, a un consejero, a una autoridad, a un profesor, nos cuesta mucho, demasiado nos cuesta a nosotros, y es un golpe muy fuerte para el movimiento indígena, la pérdida de nuestros compañeros y compañeras actualmente, lo que ha venido sucediendo, con el último asesinato en el norte del Cauca, en Caldono, con el exgobernador y exconsejero de Satamakihue, que él era uno de los que venía liderando el tema de la guardia, venía uno de los que venía con bomba también. Sí, venía apropiándose de los procesos organizativos, y era el presidente municipal Maiz hoy actualmente. Y debilitaron la realidad, el movimiento político en Caldono y las autoridades indígenas en esos momentos. Es un golpe duro además para el tejido social de todas estas comunidades cuando el golpe es certero y apunta a su principal líder, ¿no? Total, es muy difícil recomponer ese tejido, porque no solamente asesinan al líder, sino que asesinan su familia. Asesina el entorno, porque ese entorno se debe mover, la familia se debe mover, se toman otras decisiones al respecto y muchas veces deben trasladarse a otra ciudad donde van a empezar a ser ya no esos líderes y lideresas, dueños de su territorio, sino los refugiados y los que empiezan a abollonar el cordón de miseria de las ciudades y también a ser revictimizados, porque la gente no los ve como que ellos tuvieron el problema, sino que son los ocasionantes del problema, y no es así. Entonces la gente señala y eso hace gran daño y hace un daño mental a nuestra sociedad, que es lo que yo creo que debemos hoy reparar. Tenemos un daño mental enorme, está fraccionado nuestro espíritu, porque no solamente asesinan al compañero, también nos asesinan a todas y a todos nosotros. Leonardo, sobre el mismo tema, esa estrategia de guerra que parece estar encaminada tanto en los indígenas como en los procesos comunitarios a eliminar al principal líder, a golpear no solo la persona sino el proceso. Sí, lo que se ha venido presentando es precisamente eso. No solamente se golpea al líder, el proceso de ampliación de resguardo en el caso de las comunidades indígenas, proceso de, no sé, generación de una zona de reserva campesina, proceso de implementación del acuerdo de paz. Son diferentes procesos los que tienen las comunidades y hacia allá es hacia donde se está apuntando. Por eso es a los líderes. En el caso, por ejemplo, también en el norte del Cauca se ha venido presentando ya en este año, han asesinado 5 médicos tradicionales, una partera. Entonces son personas muy importantes, pero no solamente a los líderes hombres. Es muy grave lo que está sucediendo con las lideresas. El que una comunidad pueda tener una lideresa no es tan fácil. Entonces, como decía Juan Carlos, se puede, digamos, parir una lideresa en una comunidad cada vez es más difícil, y que se pueda mantener en el tiempo, en su liderazgo, a pesar de tener que cuidar la casa y demás. Entonces, es muy grave lo que está sucediendo con los líderes, pero también en las comunidades lo que hemos visto hoy es otra forma de actuación de los grupos armados, y es el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Y aquí también golpea el tejido social. Entonces, golpea el tejido social, el homicidio de líderes, el homicidio de médicos tradicionales, el homicidio de lideresas, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes a una comunidad que está resistiendo a la guerra y que está resistiendo, entre otras, a las diferentes conflictividades socioambientales que se le están presentando, especialmente con multinacionales y otras conflictividades. Erley, ¿qué pierde una comunidad, por ejemplo, como la del sur del Cauca, la de Argelia, la de Balboa, cuando asesinan a uno de sus líderes? Es supremamente difícil encontrar un líder, lideresas más que todo, difícil en una comunidad, más en estos territorios en donde pues lastimosamente tenemos que convivir con ellos, ¿cierto? Es supremamente difícil. De pronto el caso del sur del Cauca no es similar al tema del norte del Cauca, ¿cierto? Allá hay un conflicto mucho más acentuado entre comunidades y con los grupos, ¿cierto? Y tratan de hacerse esos daños. Nosotros acá en el sur del Cauca creo que la problemática es un poco diferente. Son
después del acuerdo de paz hubo una tranquilidad momentánea casi por 2 años. ¿Sí? Los grupos volvieron a sentarse acá no hace más de dos años, tratado de restablecer sus unidades y entonces los asesinatos que han habido son un poco coyunturales, un poco por las situaciones de momento, de pronto a veces confusas, de pronto a veces malas informaciones, de pronto a veces un poco, digámoslo, afectar las cuestiones políticas por no dejar desarrollar comunidades. Son cuestiones diferentes a las del norte del Cauca. Y por eso yo siempre hago énfasis a que en estos territorios es mucho más fácil solucionar el conflicto. Y tiene que ver precisamente, lo tocaban hace rato, con el tema de la tierra, con el tema de la productividad de la tierra. Miren que acá en el sitio del Cauca, en el acuerdo de Pires, cuando se hicieron las asambleas para sustitución, la gran mayoría de comunidades firmamos el acuerdo colectivo de sustitución. O sea, hay una voluntad diciente de las comunidades de tratar de cambiar de vida, ¿cierto? Porque una vez se vaya esa economía ilegal, pues volverá la tranquilidad, no hay para qué quedarse. El problema del acuerdo de paz con Santos fue que estaba en la cúspide el tema de la hoja de coca, y cuando los grupos no se vieron bien, digamos, reinsertados en la comunidad, pues volvieron a los territorios y encontraron a quien sacarle unos recursos y poder vivir. Hoy, si el gobierno de Petro, con todos los golpes que ha dado en cuanto al tema que ha afectado el tema de los cultivos, pues si se hace una gran inversión al tema del agro y empezamos a legalizar la economía, en estos territorios va a ser un poco más fácil que en el norte del Cauca, que es un problema pues, que los años y que sí. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV y hablamos hoy de los líderes sociales, del riesgo que enfrentan por la tarea que cumplen en sus comunidades. Como ya les decíamos, el departamento del Cauca, uno de los más afectados. Pero volvamos al tema de la tierra que mencionaba Dora, y también mencionaba ese aspecto que llama la atención en medio de este tipo de asesinatos, y es cómo las familias terminan involucradas. Yo recuerdo el caso de Miller Correa, un líder que conocí en Toribío. Lo amenazan, se traslada a Popayán y un día lo secuestran, lo asesinan, y ahora su hijo incluso tuvo que partir rumbo a Europa. Se golpea la comunidad, el tejido social, su familia, se golpea todo un proceso definitivamente, Juan Carlos, ¿no? Sí, es la realidad con nuestras familias, con nuestros seres queridos, que está el último ejemplo también ahorita con el mayor Bomba de Caldono, que fue asesinado delante de su esposa y de sus 2 hijos, ¿sí? En Santander de Quilichao. Y que esto, la mujer del compañero y los hijos, ellos venían en este proceso organizativo. Es un golpe muy fuerte para la familia, un golpe muy fuerte para Caldono, un golpe muy fuerte para la organización indígena del Cauca, que destabiliza la armonía, la desarmonía como familia, digamos. Para nosotros siempre hemos dicho, nosotros que se nos coja, pero con las botas puestas solos, pero no con nuestras familias. Sí, dialogaba con Hermín Zulguainas, que es de la zona rural de Florida, muy cerca de donde fue asesinado Tiberio Chepe. También. Y él hace parte del mismo listado que las disidencias hicieron pública como amenaza intimidante. ¿Estos indígenas, Leonardo, están protegidos? ¿Tienen alguna garantía para quedarse? ¿O simplemente el amor por esa tarea comunitaria que cumplen, el liderazgo que han forjado a través de los años, es lo que los lleva a quedarse en su territorio? Necesidad de la dignidad también que han tenido durante tantos años las comunidades indígenas en el Cauca. Hemos pasado por centenares de años de violencia en contra de las comunidades, entonces sí lo que se ve ahí es una dignidad, una resistencia, una capacidad de organización, de liderazgo. Entonces, y además se han ido transformando precisamente y temas como medidas de autoprotección, ya no solamente la Guardia Indígena o la Guardia Cimarrona o Campesina, también están las tulpas de mujeres, también están las alertas comunitarias de las mismas organizaciones.
se han venido generando unos diferentes tipos de empoderamiento de las mismas comunidades para resistir a la guerra, para resistir a la violencia que se les ha implantado en el departamento, y frente a eso pues tienen la palabra de la dignidad. Es algo absolutamente sorprendente cómo, a pesar de tener los índices de violencia más altos, el norte del Cauca es una de las zonas donde menos desplazados existen, hay desplazamiento. ¿Y esto por qué? Porque la misma gente se queda resistiendo. Este es el poder de la dignidad que tienen las comunidades indígenas. Sí, justamente esa resistencia que conocimos hace unos años en Caldono, donde hoy justamente están asesinando también sus principales líderes. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores, pero ya regresamos con otro bloque de La Quinta Silla, dedicado a los líderes sociales en nuestra región. Volvemos a La Quinta Silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, y hablamos de las amenazas a los líderes sociales y también de los asesinatos, 94 en total, en lo que va corrido del presente año. Dora, ¿cuáles son, por su experiencia, los conflictos más frecuentes en los que terminan involucrados los líderes sociales, los indígenas, y se vuelven un obstáculo para estos grupos armados que no encuentran, ante la falta de argumentos, de la posibilidad de conciliar, no encuentran otro camino que asesinarlos? Bueno, yo diría que el líder social justamente se dedica a defender los derechos de las comunidades. Representa a otros. Sí, representa a otras personas, y eso lleva a que se entere cuál es el verdadero negocio que se mueve, dónde están los fraudes, dónde está, quiénes están detrás de todos los negociados. Y cuando se da cuenta el líder que hay políticos, que hay comerciantes, que hay empresarios, que hay, en fin, una cantidad de gente que está conectado con ese negocio, entonces allí es donde asesinan al líder social, porque quieren callar su voz, porque quieren desaparecer la prueba que encontró. Entonces eso es lo que hace que se asesine a los líderes sociales, porque no se permite que la gente tenga unos avances en términos de ciudadanía, en términos de conocer sus derechos y de saber cómo reclamarlos, cómo exigirlos, y cómo hacer también que un gobierno o un Estado realmente responda a esas necesidades de las comunidades. Yo estos días estaba haciendo un trabajo a profundidad, digamos, de lo que significa que seamos Estado, que sea gobierno, y he encontrado unas cosas tan profundamente desgarradoras, de tanta necesidad, que me pregunto todos los días, ¿dónde ha estado tantos gobiernos, tanta gente que se ha contratado, tantos recursos de ONGs que vienen al país para encontrar personas que viven en la total miseria? ¿Sí? Es que es increíble. En Cali solamente uno encuentra que hay gente, pero padeciendo el hambre más tenaz, gente que no tiene ni siquiera agua. O sea, eso es lo que callan, es todos estos grupos corruptos que hemos tenido en distintas esferas. Y yo sí le hago un llamado al gobierno nacional, porque la semana pasada estuvimos reunidas las mujeres, insistimos mucho en el tema de la vida y en el tema de organizarnos como Estado y proteger la existencia con la Mesa Nacional de Garantías, porque hay, digamos, un proceso que inició en el 2019, pero que viene de mucho antes, con la personería, con estos del pueblo, ¿cómo se llama? Es que me olvidan los estamentos. Se ha venido trabajando, la Defensoría del Pueblo se ha venido trabajando sobre unos temas que tienen que ver con la prevención y la erradicación de todas estas violencias. Entonces encontramos que desde 2019 se creó una mesa de trabajo con las mujeres, y que hoy, esta semana, empezamos a revisar qué tanto ha avanzado en términos de proteger y de prevenir la vida en el país, y resulta que eso no ha pasado mucho. Entonces yo sí le hago un llamado al gobierno nacional, porque además se está construyendo una política pública para la defensa de los defensores de derechos humanos en el país,
que es hora que haga una gran mesa o que hagamos una gran mesa de diálogo social, de derechos humanos con el gobierno nacional presente, sí, porque esto tiene que parar. El gobierno nacional tiene que empezar a tomar unas medidas realmente efectivas para parar la muerte. Para detener este baño de sangre. ¿Sí? Estamos muy, digamos, demasiado lastimadas las mujeres frente a toda esta cosa de muerte que viene. Las políticas de muerte vienen hace mucho tiempo, diría que hace 200 años. Sí. También quería preguntarle a Leonardo por el tema de justicia. ¿Ustedes qué perciben desde Indepaz después de cada asesinato? ¿Se llega a su final? ¿Hay un nivel de impunidad importante, Leonardo? Pues, es muy grave lo que está sucediendo en el tema de impunidad, porque la institución encargada de la investigación es la Fiscalía, e incluso tiene una unidad creada por el mismo acuerdo, que es la Unidad Especial de Investigación para estos casos de firmantes y de líderes sociales. Y lo que hemos visto hasta ahora es que, a pesar de lo que dice la Fiscalía de avances en el esclarecimiento, habla de avance en el esclarecimiento del 60-70%, pero es que avanza en el esclarecimiento puede ser la imputación de cargos, puede ser cualquier cosa que avance en la investigación, pero el esclarecimiento realmente es la sentencia. Claro. Y la sentencia es no solamente en contra de los autores materiales, sino especialmente de los determinadores, de los intelectuales. Entonces, hasta ahora en datos solamente se tiene el 10-12% de esclarecimiento real de sentencias frente a los más de 1.500 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Entonces, cuando existe este nivel de impunidad, pues por supuesto que esto garantiza que se vuelva a repetir, porque los victimarios dicen no va a pasar nada, no hay un esclarecimiento frente a los hechos, y pues se repite todas estas amenazas que se están dando y las violaciones a los derechos humanos contra los líderes y las comunidades. Sí, se envía un mensaje de impunidad, de permisividad y de continuidad en torno a las amenazas, intimidaciones y muerte de líderes sociales. Erley, se firmó esta semana el cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y el ELN. ¿Esto puede significar un alivio en los temas de violencia para ustedes en departamentos como el Cauca, a pesar de que el cese al fuego es con las fuerzas militares y no con las disidencias, por ejemplo, con las que el ELN está enfrentado? Miren, es irónico, y yo me voy a sincerar aquí. Recuerdo que por allá en los inicios del liderazgo acá en el sur del Cauca, en el 2013 más o menos, después del paro grande que hubo aquí, muchos heridos, bueno, con Santos, recuerdo que después del paro empezamos a reunir en unas casas y nos llegaba el ejército y la policía preguntando qué estábamos haciendo, y esto era una persecución gravísima, parte del gobierno para con los líderes, ¿cierto? Y en ese entonces se sentía como una cierta infección por parte de los grupos a los líderes sociales, ¿cierto? Yo me sincero en eso porque hay que decirlo. En ese entonces parecía que los líderes servían y que los líderes debían, motivarse y todo eso. Después del acuerdo de paz, cuando se vuelven a reestructurar y los grupos pues que no se acogieron y esto, pues parecieron que los líderes sociales son un estorbo, somos un estorbo para los grupos, y creo que eso debe cambiar. Yo creo que esta entrevista debe llevar también esa invitación a los grupos al margen de la ley. Es que los líderes sociales son necesarios y hay que respetarlos, claro. De la crisis, y hay que respetarlos, ¿cierto? En ese sentido, pues yo creo que es importante el cese que se ha planteado y que hay que acelerar el cese con las disidencias y con todos los grupos, porque la respuesta no debe ser militar.
nos reducimos a lo que era la derecha. Este segmento era militar y militarizar los territorios y más. Y no, el llamado es a la paz, a llamar a los grupos de negociación, que lleguen los territorios en donde no se hace pero también debe llevar a que la inversión social llegue por fin. Estos territorios están sedientos de una inversión para rehabilitar la economía. Yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo acá en el sitio en enero, iniciando enero, y llevamos 7 meses prácticamente encerrados aquí con una vía que baja media máquina y con precios súper altísimos. Nosotros necesitamos un restablecimiento de la economía urgente. Y eso hace parte de restablecer un poco la paz y que podamos dialogar en estos términos, ¿cierto? Yo creo que ese es el llamado que se debe hacer. Sí, Juan Carlos cree que este cese el fuego bilateral va a bajar un poco la amenaza bajo la cual están los líderes sociales en Colombia. Eso pensamos cuando se firmó el acuerdo de paz con la FARC en el norte. Y hubo un alivio, pero muy temporal, ¿no? Algo así suavecito, pero en la realidad nunca ha habido paz en los territorios indígenas en el Cauca. ¿Dora qué piensa? Pues yo creo que, bueno, también esto que pasa, uno mira los noticieros, ve las imágenes. Personalmente pienso que no son los grupos, digamos, de las guerrillas que están armando toda esta cosa de crímenes de líderes sociales y lideresas. Yo siento que estos grupos están disfrazados. Recordemos que ya hace mucho tiempo Carlos Castaño hacía estas acciones. Se disfrazaban los paramilitares de guerrilla, de FARC, iban y asesinaban pueblos enteros. Creo que hoy están haciendo esa misma práctica. Ese tema de las banderas, que de los helenos en no sé dónde, en Cali, y todo ese tema de artefactos que están colocando para asesinar a la policía, creo que eso es de esos mismos grupos armados paramilitares, que hoy están haciendo esa misma acción que ya hizo Carlos Castaño para amedrentar y para hacer pensar que estas insurgencias son las que están matando y nos están matando a los líderes sociales. Yo siento que eso no es así, porque cuando los presentan, quienes estuvo ahí, uno mira, hemos aprendido los líderes sociales a hacer una observación muy profunda de los actores que quedan por ahí registrados, ¿no?, en las cámaras. Y a mí personalmente me dice que esos no hacen parte de las guerrillas, ¿sí? Y que y si son las guerrillas, entonces también les pregunto y les digo, no luchen por nuestros derechos si nos van a matar. Sí, porque eso no tiene una coherencia política frente a las cosas que dicen. Entonces, que vayamos mirando y revisándonos muchísimas cosas que suceden hoy en ese tema de la guerra que todavía no termina. La horrible noche está ahí, en vivo, porque están vivos. Como digo yo, está viva la culebra. Y mientras esa culebra esté viva, esto seguirá asesinándose personas, líderes y lideresas en los territorios porque no les convenimos. Mire que si a los líderes y lideresas defensores de derechos humanos nos pagaran un sueldo, esto ya había parado. Pero resulta que esos líderes y lideresas hacemos un trabajo para el Estado sin que lo sepa, gratuito. A nosotros y a nosotras no nos pagan, no nos dan ni para un bus, ¿sí? Entonces lo hacemos todo de corazón porque sentimos que es lo que se necesita hacer, liderar, llevar una comunidad, digamos, a buenos términos, a que tenga mejores oportunidades y posibilidades, pero resulta que como no nos pagan, entonces nos matan. Por eso, porque el Estado y los gobiernos no hacen caso de esos asesinatos, no los persiguen, y menos con una fiscalía y una procuraduría como la que tenemos hoy, que no hace su tarea. Es Dora Chamorro, que hace parte también de este panel aquí en La Quinta Silla, hablando de líderes sociales. La zozobra no se detiene. Nos vamos a unos mensajes de interés y ya volvemos con el bloque final. Conclusiones, propuestas de solución a este drama que viven los líderes sociales en Colombia.
Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo. Hablamos de los líderes sociales. La zozobra no se detiene. Las amenazas, intimidaciones y ejecuciones de líderes sociales en todo el país. Leonardo, su conclusión en medio de este panorama tan desolador, cuyas cifras ustedes plasman, recogiéndolas de una realidad que se está presentando en las regiones. Sí, digamos que el panorama, por la sensación, por la percepción, como lo decía Dora, pues es muy triste, pero realmente creemos que sí hay posibilidades de paz y de mejorar realmente la situación, aunque en el Cauca no se vio, pero sí a nivel nacional bajaron los índices de violencia contra líderes sociales en un 20%, solamente con el no cese al fuego, digamos, con el cese al fuego, pero el incumplimiento del cese al fuego que también se presentó. ¿Dónde se presentó? En el Cauca, incumplimiento por parte del bloque occidental, Alfonso Cano, especialmente con sus 3 frentes fuertes en el Cauca, en Nariño, en Tumaco. Entonces, cuando sí realmente hay una voluntad política de un grupo de llegar a la paz, pues se pueden llegar a bajar estos índices de violencia en contra de los líderes sociales. Se necesita políticas de corto, de mediano, largo plazo, implementación del acuerdo de paz urgente, que llegue el Estado, no solamente pública, que llegue con vías, que llegue con educación para evitar el reclutamiento forzado, que llegue con apertura especialmente en temas de tierras, con préstamos, es decir, que llegue el Estado con la E mayúscula, y pues a largo plazo que exista una política sobre todo de no estigmatización contra los líderes sociales y las comunidades. Hoy esa estigmatización, ese discurso del odio que se viene dando desde las ciudades, desde los estamentos de poder, se está calando en la sociedad y está calando especialmente en unas zonas donde se está presentando la violencia, y esa estigmatización, ese discurso del odio lo que hace es justificar la violencia contra los líderes sociales, contra los firmantes y contra las comunidades. Claro, y es un tema en el que también los medios de comunicación tenemos que aportar para contribuir a disminuir esa violencia en las regiones. Juan Carlos, su conclusión. Como movimiento pues seguiremos fortaleciéndonos, trabajando día tras día con nuestras comunidades, con nuestra guardia, que es la que ha venido confrontando todo este tema, siguiendo pues apostándole al proceso de paz, pues, apostándole a un cambio en nuestros territorios, y no dejándonos intimidar ni amenazar, que es lo que ha venido pasando últimamente, y volviendo a recuperar los caminos que ya fueron cerrados para las drogas. Y eso lo seguiremos cuidando, que seguiremos conservando nuestras costumbres, saberes ancestrales, y como siempre hemos dicho, cuente con nosotros para la paz, nunca para la guerra. Juan Carlos, gracias. Erley, en la zona de Balboa, ¿usted ha sido amenazado? Yo he sido amenazado en varias ocasiones. Sí, su conclusión esta tarde. En este bueno, mi conclusión es la siguiente, compañeros y compañeras, y es más que todo una invitación. Así no nos guste, el líder social es un revolucionario sin ideas, no con armas, ¿cierto? En ese sentido, el llamado es a que si vamos a ver qué quiere un líder social y qué quieren ellos, yo creo que nos parecemos y queremos transformar este país, queremos eliminar la corrupción, el clientelismo, toda la corruptela que hay en este país. Queremos garantizar mejores condiciones de vida para nuestros colombianos, caucanos y venezolanos. Entonces no tienen por qué atacarlo. Si son ellos, porque estoy totalmente de acuerdo con Virita. Hay mucha gente que se disfraza y asesina líderes y lo están haciendo, y a los únicos que les conviene lo que está pasando en este país es a los mismos de siempre. En 3 años van a estar disputándose nuevamente la presidencia y el Congreso para instaurar sus políticas. A los únicos que les conviene es a ellos, y creo que también muchos de estos temas son infundados. En ese sentido, pues ya viene al gobierno pues, para que consideremos los acuerdos que se puedan plasmar con todos los grupos al margen de la ley y que haya una inversión real en los territorios, como dice el propio. Erley, gracias, y termino con Dora Chamorro, 2 minutos para esta conclusión. Bueno, yo solamente digo que nosotras no hemos parado y no pararemos como movimientos sociales de mujeres
ahí seguimos trabajando con toda nuestra esperanza, con el miedo, pero sin él también. Nos hemos convertido en mujeres sin miedo y vamos caminando en todos los territorios, acompañando a nuestras hermanas y a nuestros hermanos para que paremos todo esta noche horrible en la que nos han metido durante tantos años. Y ahí vamos a estar siempre acompañando y proponiendo y haciendo lo que tenemos que hacer nosotras, cuidar la vida. Leonardo, gracias por acompañarnos esta noche desde Indepaz. Muchas gracias a ustedes, Gilardo, y espero que estén bien, y a los compañeros también un saludo. Gracias, un gran trabajo el que cumple Indepaz en todos los territorios del país. Erley, gracias desde Balboa. Muchas gracias, amigos de la Quinta Silla. Gracias por la oportunidad. Saludos para todos. Dora, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es muy grato poder conversar de estas cosas con los medios, desde los medios, porque es desde los medios donde también hay que hacer unos cambios muy importantes de paradigmas y de maneras de informar. Juan Carlos, gracias. A usted muchas gracias, a los compañeros y a la acompañadora. Yutapay. Gracias a los televidentes, a los oyentes que siguen La Quinta Silla con temas de interés general a nivel de nuestra región y del país. Volveremos la próxima semana con otro tema de interés general. Hasta entonces.